Muy bien. No, Javier, Mario, buenas tardes. buenas tardes. Pedazo de coche. Usted no merece menos. Usted no merece menos. Es una auténtica barbaridad. Luego lo enseñaremos a la cámara, porque esto hay que verlo, pero bien. La verdad es que sí, porque cuando nos anunciaron que iba a sacar Bentley un todocamino, nos quedamos todos, sobre todo los que nos gustan los coches, nos quedamos muy preocupados porque, bueno, ha sido la primera marca que lo ha hecho y has visto luego cómo han llegado Rolls Royce, Sí. cómo ha llegado Lamborghini y todo el mundo y cómo vamos a tardar poco en ver el de Ferrari también. Y no nos podíamos imaginar un sub de una marca como era Bentley, ¿no? Y cuando salió el Bentayga y la primera vez que lo conduje y con todo me quedé muy impresionado. Así que espero que tú también disfrutes con la experiencia. Estoy disfrutando muchísimo. O sea, me parece espectacular. Me parece una barbaridad. Pues si te parece... Pero dame una vuelta. Venga, Nos damos una vuelta y charlamos. Vamos a ver. Venga, genial. Oye, yo siempre a los invitados les pido, últimamente más, que se hagan una pequeña presentación, una pequeña introducción. Y esta es tu cámara. Como estás conduciendo, no hace falta que la mires. Muy bien. Prestemos atención a la carretera. Efectivamente. Prestemos atención a la carretera. Bueno, pues soy Javier Arias. Actualmente soy el director de Berger y Compañía, que es un gran grupo español con diferentes actividades, con un área quizás para algunos más conocida, que es el área de automoción, y un área que fue además el origen del grupo, que es la de los servicios marítimos, portuarios y la logística, sobre todo últimamente. Y ahora acabo de acceder a esa nueva posición después de haber estado 4 años dirigiendo Royal Crown Motors, que es la importadora y distribuidora de las marcas Rolls Royce y Bentley. Y anteriormente con el grupo Berger también, que fue cuando empecé a trabajar con ellos. Trabajé en el lanzamiento de la marca Infiniti para España y Portugal, donde ocupé el puesto de la dirección de marketing y comunicación. Llegué a Infiniti, anteriormente había estado en Nissan, trabajé también para Nissan en las áreas de comunicación, colaborando también en el área de motorsport, porque la competición ha sido un poco el origen de por qué yo estoy aquí. O sea, yo realmente llego al mundo del automóvil como un niño realmente loco por las carreras, que tuve la gran suerte pues con 16 años empezar a estar rondando el circuito del Jarama. Ya lo había hecho desde antes con mi padre, pero cuando cumplo esa edad y me muevo y a través de unos amigos, pues tengo la suerte de entrar y entrar como comisario del RACE. Y entonces yo realmente lo primero que empecé haciendo del mundo del motor fue como en el área de competición, como comisario en el RACE. Sí. Y casi en paralelo, que fue un poco lo que marcó, porque yo, fíjate, mi primera vocación a lo que yo realmente quería dedicarme era al mundo del deporte. Yo competía en atletismo. ¿Pero qué especialidad de atletismo? Yo era sprinter. ¿Eras sprinter? Hacía 100 y 4%, era mi especialidad. De hecho, realmente yo era mucho mejor incluso en pista cubierta. Porque o sea, tú siempre has sido rápido. Siempre has sido yo rápido. Siempre he sido rápido. ¿Corriendo? Corriendo, y en coche. efectivamente. La velocidad está en mi ADN, claramente está en mi ADN, pero vamos. Pero se cruzaron los coches y las motos en mi camino, y fíjate, cuando estaba estudiando, que coinciden las cosas, que fueron los dos caminos que me llevaron hasta donde estoy, pues mira, tenía que ponerme, llevaba gafas, me quería poner lentillas, y entonces recalé en una óptica, por pura casualidad, y recalé en una óptica que se llaman Óptica Santa Lucía, que todavía hay en Madrid. Sí. Y tuve la gran suerte que el óptico que estaba allí era Borja Moratal. A mí me llamaba mucho la atención que en la óptica estuviera todo lleno de revistas de coches. Claro, para mí, un niño que me encantaban los coches desde pequeño, mi padre me había inculcado la afición por el mundo del automóvil, pues la verdad es que disfrutaba muchísimo, y hablando con él había empezado a correr rallies, entonces yo le seguía. Tuve la oportunidad de hacer un curso de copilotos, lo gané en la escudería de aquí, en la escudería Zona Cero de Madrid. Eso me permitió empezar a correr de copiloto, empecé a correr de copiloto en rallies, empecé a moverme en el mundo, pues como te digo, tanto de comisario como de copiloto. Sí. Y bueno, pues todo eso me permitió en un determinado momento pues entrar a trabajar en el RACE. Dijeron que hacía falta gente para una nueva revista de coches que salía, y yo por supuesto me presenté a escribir. Fue mi primera experiencia con el mundo del periodismo, porque yo colaboré, claro, yo era un comisario del RACE que... ¿Pero tú estudiaste periodismo? No, yo en aquel momento era muy joven, me estaba formando, porque yo me he formado con posterioridad, es decir, y yo en aquel momento no estudié periodismo, yo estaba preparándome para INEF. Surge esto y yo empiezo a escribir. Pues tenemos muchos puntos en común, ¿eh? Sí. Yo también me preparé para INEF.
Pues yo me preparé ¿Tú para entraste? INEF y no llegué a entrar. Yo tampoco. ¿Cómo llegas a prensa del RACE, no? Pues yo estando allí en prensa colaborando en esa revista, aquello era un desastre, y conduzco una presentación pues a uno de mis grandes amigos en este mundo, que es Nacho Salvador. Nacho estaba trabajando en una revista pequeña de Madrid que se llamaba Centro Motor, entonces me llevó allí, era una pequeña revista, pero ya me permitió tomar contacto con gente de Centro Motor. Claro, me convertí en un especialista de la zona centro, que en aquel momento en competición era muy fuerte, y bueno, pues después de dejar Centro Motor, estando en Centro Motor, me contactó Luis Ramón Criado para que llevara precisamente la zona centro de Autodeto Sport. Claro. De ahí tuve el contacto me pasé al grupo Alesport. Estuve en la delegación de Madrid de Alesport con Solo Auto y Solo Moto, etcétera, que me fascinaba poder trabajar, porque para mí son dos de los grandes genios del automovilismo en este país y de la comunicación, que son Jaime Alguersuari y Juan Porcar. Yo creo que el automovilismo en España, sobre todo la competición, no se podría entender sin lo que ha hecho Jaime Alguersuari. Tengo un contacto también que para mí resulta muy importante en mi carrera, que es me ficha para llevar la prensa del equipo BMW de rallies Luis Cano Manuel, que por aquel entonces era el director de comunicación de BMW. Buen amigo. Sí, pues Luis me fichó para aquello, y aquello también me despertó la inquietud por la comunicación corporativa y de empresa, ¿no? Del otro lado, ¿no? Efectivamente, del otro lado. Y estando ahí con esa experiencia es cuando contacta a Carlos Gracia, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo. La jefa de prensa era Alicia Pamies, y me llaman para decirme que, bueno, pues que querían a alguien para el equipo de comunicación de la Real Federación Española de Automovilismo. Y me pareció que era una muy buena oportunidad para desarrollar mi carrera por ese camino, en vez del de la prensa de los medios. Y bueno, pues así lo hice. Entonces entré en la Real Federación Española de Automovilismo, y es en ese momento cuando me doy cuenta de mis carencias de formación, y me doy cuenta que realmente yo necesito formarme, efectivamente. Entonces hice una diplomatura de comunicación, de relaciones públicas, de marketing. Estudié un primer máster que hice sobre marketing y patrocinio deportivo, que para mí era en aquel momento lógicamente muy importante, y a partir de ahí no he parado, porque luego volví a estudiar otro máster de relaciones institucionales y protocolo, que también he desarrollado a lo largo de mi carrera. Es decir, desde entonces he procurado, igual que he hecho marketing digital hace unos años, he trabajado en redes sociales, o sea, he procurado siempre, creo que la formación es importantísima. Tiene que ser continua, sí, es verdad. Y en nuestro negocio mucho más. Sí, sí, porque está todo cambiando constantemente. Y ahí estuve con la federación. En ese momento yo trabajo con la federación esos años, me marcho de la federación y paso un primer periodo fuera del mundo del motor. Estaba fuera, y bueno, a través de un proceso de selección me contrató una empresa de headhunters, bueno, pues para un proceso de selección que estaban haciendo para ser director de comunicación de una empresa industrial. Salgo de los mineros, monto mi pequeña empresa de consultoría de comunicación, sobre todo para organizar eventos, trabajar en motosport. Vuelvo a trabajar algo en medios, porque me contrata Televisión Española para hacer los guiones y la locución de los rallies. Estuve durante 2 o 3 años con la productora que hacía los rallies para la Federación de Automovilismo. Estuve haciendo los programas de motor, que fue una experiencia también muy bonita para mí. Trabajé con ellos, y a partir de ahí entro para trabajar con Nissan, y ahí enlazo ya, como te contaba al principio de la historia, que de Nissan salto Infiniti, de Infiniti ya entro en la órbita del grupo Berger, a Royal Crown y a mi puesto actual. Y eso es, a grosso modo, sin aburrir demasiado, la historia de mi carrera profesional, hasta donde hemos llegado. Muy extensa, más de lo que recordaba yo. Que, por cierto, tenemos varios puntos en común. Y uno de ellos es Nissan, porque no sé si sabes que mi padre fue concesionario Nissan de toda la provincia de Toledo. ¿Qué me dices? Al principio, cuando salió el Nissan Patrol, la Vanette y tal, cuando estaba empezando Nissan en España, mi padre fue concesionario. O sea que tengo un cariño especial a Nissan. Una marca estupenda, porque además, fíjate que Nissan sigue un camino, es muy curioso, porque la gente más joven no lo recuerda, porque claro, nos parece que nos estamos remontando al Pleistoceno, pero realmente es que la venta de coches japoneses en España no se autorizó hasta los años 80. Es el primer gobierno socialista de Felipe González cuando en el año 1982 se permite la importación de vehículos japoneses. Y cada marca sigue un camino. Es decir, por ejemplo, Toyota fue la primera marca que importó Berger.
El grupo Berge crea a finales de los 70, crea una división, Berge Automoción, porque Berge es un grupo español que cumple en 2020 150 años. Es algo muy sorprendente, porque la verdad es que es un grupo español que sigue siendo de capital español y que sigue siendo de 100%, sí. Es una historia apasionante, y Berge durante sus 100 primeros años de vida, el grupo se desarrolla con lo que fue el origen de su negocio, que fue los negocios, los servicios marítimos, portuarios y de logística, y al final el grupo, como te digo, cuando llega ese momento de importación, ellos crean Berge Automoción precisamente para arrancar la importación de Toyota, y otras marcas japonesas toman otros caminos, y por ejemplo Nissan lo hizo pues comprando Motor Ibérica, que Motor Ibérica era una sociedad muy importante en España, que había nacido en los años 20, claro, que fue en su día el primer importador de Ford en España, en aquella época, y que bueno, pues ellos montan Motor Ibérica lo que hacía era fabricante de las marcas Avia y Ebro, efectivamente, claro, sí. Que de ahí viene la parte, de ahí venía mi padre. Claro, pues Avia estaba en Ávila, en la fábrica que sigue teniendo Nissan para producirlo efectivamente, y Ebro, la fábrica aviona aquí en Cuatro Vientos, la parte esa industrial, y Nissan nunca lo ha hecho. Nissan de Evo ha hecho un trabajo en España extraordinario. Yo creo que es una gran marca que bueno, pues funciona fenomenal, y que tiene un producto ahora mismo excelente, etc. Pues hemos coincidido en eso, y hemos coincidido también en que hemos sido vecinos, y nos hemos enterado años después. Nos hemos enterado años después. Y nos hemos enterado años después, y yo decía, en aquel edificio, ¿qué vecino tengo? Yo pensaba que debía ser narcotraficante, que supongo que es lo que le decían a mi madre las vecinas cuando yo en mi época de prensa llegaba cada día al garaje de casa con un coche diferente, y entonces claro, y tu hijo cada día con un coche diferente, y algunos espectaculares. Y yo claro, veía que había un vecino que aparcaba siempre en la misma plaza, pero cada día un Porsche diferente, y decía, bueno, pues ya, no eras el único que lo pensaba, había más, ¿no? Sí, claro, era realmente tal. Y me acuerdo que me hizo mucha gracia que, no sé, en algún momento hablándolo, y empezamos a hilar, y resulta que eras tú el que aparcaba en el garaje. Fuimos vecinos ahí durante 2 o 3 años y no coincidimos, y tampoco es una organización tan grande. No, es muy pequeñita. Oye, y háblame de tu otra pasión, la Harley Davidson. Bueno, pues, y lo sé porque te he visto en el gimnasio, en el hombro, tatuado un motor de Harley. ¿Cierto sí o no? Es cierto. El motor de mi Harley luce en mi hombro, efectivamente. Es cierto. Uno de vez en cuando se pasión transforma. Que compartes con un buen amigo, con Ángel Pardo. Sí, comparto con Ángel. Ángel, nos conocimos al principio de mi carrera profesional, y bueno, pues sintonizamos enseguida, porque es imposible no hacerlo con una persona de la talla humana y profesional de Ángel, y somos muy amigos, coincidimos en nuestra pasión por las motos. Ángel es muy buen piloto de motos, mucho mejor que yo. Yo creo que conduzco mejor, yo creo que soy mejor con coches, pero Ángel con motos es muy bueno. Ahora vamos en Harley y vamos tiene buena adherencia a los neumáticos. Es que utiliza siempre los mejores, claro. Utiliza siempre los mejores. Pero la verdad es que las motos, yo tuve antes moto que coche. O sea, yo mi primer vehículo con 14 años tuve ya mi primera moto de 50, que era lo que en aquel momento podía conducir. Y a partir de ahí he tenido muchas motos de todo tipo. Primero tuve motos de campo mucho tiempo, motos de trial y de cross y de todo, bueno, un poco de todo. Y luego he tenido motos de carretera, he tenido desde motos R muy Rs hasta más Touring, etcétera. He tenido de todo y he rodado muchísimo. Y desde hace ya, pues fíjate, ya 16, 17 años, en un determinado momento me tentaba mucho el mundo Harley. Había conocido a varios amigos que lo tenían. Me apetecía también vivir la moto. Creo que las condiciones del tráfico, al final creo que con las motos hemos ido quizás en ocasiones un poco más rápido de lo que deberíamos. Demasiado, ¿no? En un determinado momento yo me di cuenta que quiero volver a disfrutar de la moto como hacía tiempo que no disfrutaba, y lo he encontrado en el mundo Harley. La verdad es que para mí volver a montarme por primera vez en una Harley era un poco un sueño de niño cumplido, y efectivamente pues de vez en cuando uno se quita la chaqueta, la corbata, se pone la cazadora de cuero y las botas y sale a disfrutar de la carretera, y a mí me relaja mucho. O sea, incluso algunos días ahora, por ejemplo, de verano, que todavía que son tardes tan largas, que llegas de trabajar y llegas muy cansado, y de repente dices, joder, pues este es el momento. Entonces yo llego y me cambio y me subo a la sierra a ver el atardecer desde una vuelta que te relaja, la sierra, y te doy un paseo y vuelvo, y me relaja muchísimo. Sí. Pero además la Harley es una moto que
que es una moto que es razonablemente fácil de llevar comparada con otras motos, porque es un motor muy grande, con muchísimo par, su postura de conducción es cómoda. Lo único que tienes que vigilar es el peso, que es muy pesada, y entonces pues tienes que ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu moto? Yo tengo una Roadkin. Empecé con una Sposter pequeña que me gustó mucho, luego tuve una otra Glide, la grande, y ahora la Roadkin estoy encantado, ¿no? Y en el día a día en Madrid yo utilizo casi todos los días moto. Ahora pues voy en una Triumph. Ahora voy en una Triumph, y porque también era un poco el sueño que yo tenía, ¿no? Es decir, también muchas veces tienes el corazón partido entre unas marcas y otras. Triumph también me había llamado la atención. Y ahora tengo también la Triumph, y la verdad es que no, me cogí una Scrambler. Me cogí una Scrambler y tal, customizada estilo Steve McQueen. Sí. Porque bueno, pues al final yo siempre opino lo mismo, es decir, que esto es cambia. Un clásico. Pues sí, la verdad es que yo lo pienso, y ¿sabes lo que te digo? Que al final, de alguna forma, lo que ocurre es que seguimos siendo muy niños, y que lo único que ha cambiado es la escala de nuestros juguetes, pero en el fondo sí, yo creo que hay algunos ahora, por eso fíjate que están funcionando también en el mercado reediciones, o están funcionando incluso clásicos, etcétera, ¿no? Pues porque muchas personas, como me ocurre a mí, pues yo ahora mismo, si tuviera más recursos, pues me encantaría comprarme alguno de esos coches clásicos que hace años fueron el sueño que yo perseguí. Entonces, háblame de esta última época en Bentley y en Rolls Royce, porque tiene que haber sido apasionante, y seguro que tienes alguna anécdota que contar. Uy, tendría muchas. Tendríamos que hacer un capítulo aparte solo para contarlo. Porque, oye, si hay que hacer, se hace. Si hay que hacerlo, se hace. Pues mira, tendríamos que contar la parte. Pues sí, la verdad es que para mí trabajar en Rolls Royce y Bentley ha sido una oportunidad maravillosa, porque bueno, Rolls Royce durante muchos años se ha dicho que era la mejor marca de automóviles del mundo, ¿no? Sí. Y yo coincido que tiene un producto realmente extraordinario. Y Bentley, a mí hacía muchísimo tiempo que no había tenido la oportunidad de conducir un Bentley, no había tenido la oportunidad de conducir los Bentley de última generación. Y ocurre como ocurre con el Bentayga, es decir, que quizás la imagen del Bentley, cuando alguien dice el Bentley, el coche de mi abuelo, pues claramente, seguramente tú, si tienes la suerte de que tu abuelo tuvo uno, ojalá lo conserves, porque hoy en día eso vale dinero. Pero sobre todo es que el producto que tiene ahora mismo Bentley es un producto maravilloso en cualquiera de sus gamas, los coupés, los descapotables, las berlinas. Por ejemplo, como te digo, decir, cuando lanzó el Todocamino, es que no nos lo podíamos imaginar, ¿no? Un Todocamino, 600 caballos, el Todocamino más rápido. Fíjate, han batido el récord ahora en Pikes Peak de un sub de serie y esas cosas. O sea, porque realmente es un coche, el primer coche que ha traído de serie las barras estabilizadoras activas, con un Fórmula 1, etcétera, etcétera. Entonces, el producto que tienen es un producto extraordinario. El proceso de venta de un Bentley no se parece a nada, porque al final un Bentley no es un coche que nadie necesita un Bentley para vivir. Nadie lo necesita. Ya. Entonces realmente no es un bien de primera necesidad. No lo es. Quien se lo compra es porque realmente quiere celebrar algo importante. Entonces eso también es muy bonito, porque al final estás participando, pues, personas que bueno, pues que han cumplido su vida laboral y se quieren dar, son aficionados a los coches, sobre todo porque el cliente de Bentley es un gran cliente, es un gran aficionado a los coches, es un perfil de cliente que entiende mucho, que tiene más de un coche bueno en el garaje, y cuando se compra al final el Bentley es un poco, como te digo, pues es un premio a su trabajo y a su esfuerzo, y por tanto participar en este proceso, pues configurar tantas cosas que al final pues apetece disfrutar con el cliente, y claro, de repente para vender un coche estás 3 horas con el cliente, ¿no? Y nuestro concesionario es casi como el salón de su casa. Y una anécdota de las más divertidas, sí. Y además luego nos dimos cuenta de que no habíamos picado nosotros solos. A nosotros afortunadamente tampoco nos costó mucho, ahora te contaré. Yo llego un día al concesionario, porque yo estoy todos los días en el concesionario, en el taller, muy involucrado, porque al final este tipo de venta es muy personal y tienes que estar encima, ¿no? Teníamos un comercial, entonces de repente entro en el concesionario, y está el comercial, pues con un chico negro ahí sentado, y bueno, también me dice, mira Javier y tal, que está aquí nosotros teníamos en la tienda
un coche espectacular. Teníamos un descapotable blanco espectacular, o sea, un coche muy, muy bonito, buena configuración, que estaba ahí, que se había configurado para un cliente, que luego no se había vendido, estábamos intentando venderlo, era un coche, no era un coche fácil de vender por la configuración que tenía, muy espectacular, muy deportivo, con fibra de carbono, etcétera, y tal. Y entonces el comercial me dice, mira Javier, que te voy a presentar, no sé si te acuerdas de él, el jugador de Real Madrid, Flavio Conceição y tal. Yo tengo que reconocer que no soy muy futbolista, no soy muy aficionado al fútbol, ¿no? Pero claro, sí me acordaba de Flavio Conceição. Claro, Tampoco sí, le no, tenía en la cabeza físicamente como era Flavio claro. Conceição. Y entonces yo le veo y además es que nos acaba de comprar el descapotable. Claro, yo en ese momento doy un bote de alegría porque claro, era un coche con un precio muy alto y un coche, como te decía, que además no era fácil de vender, etcétera. Y entonces, pues, claro, era un coche muy de futbolista, sin duda. Y cuando me cuenta y me dice, no, Flavio, tal, yo me siéntate con nosotros. Y yo, claro, Flavio Conceição estaba allí, nuestro comercial, pues siguiendo un poco los protocolos de actuación con los clientes, le había ofrecido una bebida y se estaba tomando nuestro mejor whisky. En Bentley servimos Macallan y entonces estaba nuestra mejor botella de Macallan, se estaba allí bebiendo el Macallan y fumándole los cigarrillos a nuestro comercial. Y yo, la verdad es que en un primer momento, cuando me senté la primera vez, hubo algo que ese sexto sentido que a veces desarrollas para las cosas, y yo le miraba y decía, claro, tampoco le identificaba. Entonces, en un momento le pido disculpas, pero ahora que tengo que ver un correo, y me voy rápidamente a internet, y claro, pongo en San Google Flavio Conceição y miro fotos. Y la verdad es que se parecía bastante. Se parecía bastante, claro, también habían pasado unos años desde que había dejado de jugar, lógicamente pues había ganado peso, etcétera, pero sí, la verdad es que se parecía. Y claro, yo me vuelvo a sentar con ellos 1 hora, 2 horas, porque además nos contaba que se había comprado un chalet no sé dónde, que venía otra vez a vivir aquí a España porque no le habían ido bien las cosas en Brasil, que iba a abrir un restaurante brasileño, que iba a hacer no sé qué, no sé cuántos. Bueno, nos cuenta un poco toda su aventura. Claro, toda la historia era creíble, o sea, con todo, pero había algunas cosas que a mí me seguían llamando mucho la atención. Sí, que te chocaba. A mí soy un buen aficionado a los relojes, me gustan mucho y bueno, pues me llama mucho la atención que yo le miraba y llevaba un reloj falso, un reloj de marca, pero era falso. Y me llamaba mucho la atención ese detalle, ¿no? Y dije, bueno, no sé si, pues, oye, a lo mejor es que efectivamente es muy excéntrico. Se notaba mucho que era falso. Se notaba que era falso, sí. A ver, en mi caso, como te digo, decir que soy aficionado a los relojes. Esas cosas te das cuenta. Es razonablemente fácil identificarlo, ¿no? Sí. Algunos no tanto, pero en este caso era razonablemente fácil identificarlo. Y luego también me llama mucho la atención, que la ropa. Me llama mucho, yo soy muy observador y como decían en la escuela de comercio, decían, bueno, hay que mirar siempre los zapatos y el reloj, y de eso te puede dar una pista. Y es verdad, porque tienen razón, pues yo he recibido en el concesionario clientes que en el bote pronto nunca te hubieras podido imaginar que eran potenciales clientes, porque, vamos, han entrado con bermudas y chanclas y una camiseta y con todo, decir algo que en ningún momento te pueden imaginar que ese señor finalmente confirma la operación y compra el coche. Y nos ha ocurrido, ¿sabes? O sea, decir, que nunca sabes por dónde, pero en este caso las ropas eeran especialmente viejas y bueno, eran, no sé, me llamaba mucho la atención. Estaba fuera de tono. Sí, estaba fuera de tono, tal. Bueno, claro, llegaron las 8, la hora de cerrar el concesionario, el señor llevaba allí 3 horas. Y cuando salimos de allí, el tío nos dice que le podemos llevar al hotel. Yo le digo que es que tengo que ir a un evento, entonces dice que se viene conmigo. Se vino conmigo al evento, que era una inauguración de un bar, y claro. Y al llegar al bar, fíjate que ahí fue la primera vez, yo ya iba notando cosas muy raras, y al llegar al bar, era la inauguración de un pub, de un disco pub, no sé qué, etcétera, y entonces el DJ que estaba para el evento nos dijo, oye, cuidado con este tío que es un estafador. Ostras. Y entonces cuando salimos del bar, le digo que me acerco al hotel, y me dice, no me acerques al hotel. Si no te importa, dame 50 euros y me cojo un taxi. Y le digo, con 50 euros te puedes coger un muy buen taxi, ¿no? Y me dice, sí, no, por favor, es que tal, que cual, y no sé qué. Y entonces, en ese momento, me lo quedé mirando y le dije, mira, no sé quién eres.
y espero que hagas buen uso de estos 50 euros y por lo menos esta noche cenes. Y el tío en ese momento me miró, se dio cuenta perfectamente que le había cazado, y entonces lo único que hizo fue mirarme, juntó las manos pidiéndome perdón y desapareció. Oye, pues fenomenal. ¿Qué te parece, Javier, si para terminar les enseñamos a la audiencia el coche en el que has venido? Claro que sí. Y contamos un poco las principales características. Me parece estupendo. Yo creo que nos paramos y lo contamos. Lo contamos perfectamente. Fenomenal. Pues la verdad es que desde fuera la planta del coche es realmente impresionante. Fíjate que estamos hablando de una longitud aproximada de 5 metros 20 centímetros, con una batalla muy amplia, pero quizás yo creo que lo que más resulta más impresionante es la vista frontal, porque es sin ninguna duda la Calandra Bentley, esa imagen de marca tan potente con el doble faro, la que transmite una sensación de potencia espectacular, ¿no? Tremendo. Y si el exterior nos resulta tremendamente espectacular, si nos vamos dentro, pues nos podemos encontrar lo que realmente más nos puede llamar la atención en un Bentley, y es su terminación a mano. Hoy en día es francamente difícil poder encontrar coches donde todavía nos encontremos esta terminación que todavía se hace a mano, es decir, todos los pespuntes del coche, todas estas piezas están hechas a mano, igual que ocurre con las maderas. Es impresionante el taller de marquetería de Bentley en la fábrica en Crewe, porque hoy en día es lo que más tardan en fabricar. Tarda más de un mes aproximadamente en completar todas las maderas que lleva el coche, y a mí realmente me resulta impresionante. Bueno, y una vez que accedemos al coche, nos encontramos con un puesto de conducción que podría ser perfectamente el de un deportivo. Los asientos muy envolventes, la posición de conducción es alta, que lo cual nos permite ver perfectamente toda la carretera, y si salimos al campo será tremendamente útil. Y además tenemos todos los mandos muy a mano, incluidos las levas para el cambio, un cambio de 8 velocidades. Esta unidad que hemos traído hoy y que hemos podido conducir es el modelo con el motor de 8 cilindros. En estos momentos el Bentayga se vende con un motor gasolina de 8 cilindros, un motor gasolina de 12 cilindros y un motor diésel triturbo también de 8 cilindros. Y a finales de año tendremos un motor híbrido, lo cual significa que tenemos la gama de motorizaciones más importante en un sub de lujo. También uno de los detalles más importantes en el Bentayga es toda la equipación multimedia, todas las ayudas a la conducción de que disponemos. Desde nuestra rueda central vamos a poder configurar un estilo de conducción absolutamente personalizado. Podemos también utilizar los modos que están ya preconfigurados, como el modo, por ejemplo, deportivo, o el modelo más confortable, dependiendo de cuál vaya a ser nuestro viaje y bueno, pues un poco las sensaciones de conducción que querramos tener. Bueno, y no nos podemos olvidar que realmente en un Bentley, durante muchos años, la posición habitual del propietario era esta, desde el asiento trasero derecho. Hoy en día la mayoría de nuestros clientes prefieren conducir ellos mismos el coche, pero también es verdad que todavía tenemos muchos clientes que utilizan chofer. El Bentayga es un modelo que se puede configurar, en este caso lo veis con 5 asientos, pero en la configuración de 4 asientos tenemos atrás 2 butacas de categoría business, con todos los mandos para tener el masaje, la posibilidad de tumbar el asiento, etcétera, etcétera. Y desde aquí atrás también se tiene acceso a una unidad de control que está aquí, que nos permite configurar la climatización para las plazas traseras, etcétera. La verdad es que muchas veces no sabría qué decirte, Mario. No sé si es mucho mejor ser el piloto o ser el señor conducido.
verdadero placer pasar esta tarde contigo, repasar un poco mi trayectoria, recordar las anécdotas de lo mucho que nos ha unido y disfrutar también del paseo en este maravilloso Bentley Bentayga. Así que espero que podamos repetir muy pronto.